fuerte, que esa silla tiene corriente y se está durmiendo, lo va a sacudir. La corriente del Espíritu Santo, pero no vaya a creer que es un atentado contra su vida. No crea que tenemos malos pensamientos para con usted. Dios es bueno. Y esta preciosa tarde le hemos titulado a la predicación "Puedo ser mejor". ¿Sí? Pero medite en ella. ¿Puedo ser mejor? O sea que ahorita no es que están tan bien usted. ¿Podemos ser mejores? Sí, podemos ser mejores, mis hermanos. Primero le voy a dar un poquito de clase de mecánica, ¿ya? De introducción. Un día de estos platicaba con un amigo y hacíamos énfasis en lo que es el área donde yo me muevo, y nos íbamos por ahí hasta los años 80, los años 90, cuando existían esos carros. Se recuerda que todos eran de hierro, fuertes, ¿no? Y la gente era contenta porque esos carros aguantaban los golpes, ¿no? Los mecánicos eran contentos porque no tenía tanto alambre, no tenía tanta cosa donde perder la cabeza. Eran dos cositas y uno pues ya rápido iba y solucionaba los problemas. Hoy en este tiempo las cosas son más complicadas, pero fíjese cómo estas cosas hoy se han vuelto más complicadas para el que trabaja en ellas, pero que ha traído mejoría en tantas áreas. Una de ellas es la seguridad. Usted dice, los carros de antes eran más fuertes, eran de hierro, resistían más, pero las muertes eran más, porque el impacto que recibe un auto cuando causa un accidente, todo el impacto lo recibe el cuerpo. Antes los accidentes se encontraba con la gente con el timón en el pecho. La gente salía de los carros porque no tenían las cinturas. Salían volando con todo y el vidrio. O sea, usted hacía un viaje largo y usted terminaba con fiebre porque no aguantaba la columna de tanto golpe, porque los carros eran duros. Hoy no, usted puede hacer un viaje de 3, 4 horas, 5, 6 horas y usted se siente bien. ¿Por qué? Porque han mejorado toda la construcción de un vehículo, la seguridad de un vehículo. Han mejorado la potencia, han mejorado la fuerza, que no es lo mismo potencia y fuerza. ¿No sabía usted? Aún estábamos cantando una alabanza donde habla de la fuerza y el poder de Dios. Y eso hay que verlo también en el área espiritual. Se lo pongo en el área donde yo trabajo, porque usted ha escuchado hablar de esos carritos que corren, ¿no? Que son de grande potencia. Pero ¿qué potencia es? Porque esos carritos pueden tener 400, 500, 600 caballos de fuerza, pero no tienen la capacidad para mover lo que un furgón o un camión de 450, 500 caballos de fuerza mueve. ¿Ya los ha visto? Hay diferencia entre eso y lo otro. Hay diferencia, hermanos. Hay diferencia. Entonces, en el área espiritual es igual también. Porque todo esto, mis hermanos, se lo estoy explicando para que podamos entender que a veces nosotros nos creemos fuertes, pero no tenemos la fuerza necesaria para alcanzar lo que deberíamos de alcanzar. Nos creemos potentes, pero no tenemos la potencia necesaria para poder avanzar.
o para tener la capacidad de poder llevar las cargas, el peso que necesitamos ministerialmente. La fuerza, mis hermanos, es la capacidad de mover un peso o una carga. Y eso puede ser en un tiempo determinado, lento, pero lo logra. Y en cambio la potencia es una fuerza combinada con la velocidad. Los carritos pequeños tienen esa potencia para alcanzar 100 kilómetros en segundos. Un camión no tiene esa capacidad para alcanzar 100 kilómetros en segundos. Y aunque puede ser la misma cantidad de caballos, pero están divididos en otras fuerzas. Por eso es que a veces hay cristianos que usted los ve bien emocionantes, ¿no? Y ágiles, pero cuando vienen las pruebas, parecían globos nada más. Póngale un carrito de esos de carrera, jalar la carga que jala un camión, se quema, no lo mueve. Son solo apariencia. ¿Y por qué le hago esto? Esta introducción, hermanos, porque necesitamos muchas veces saber cómo estamos y dónde nosotros tenemos que mejorar. En el área donde yo me muevo ha mejorado tanto la fuerza, ha mejorado tanto la potencia, ha mejorado la comodidad, ha mejorado el consumo, ha mejorado la seguridad para la gente, ha mejorado para el ambiente, que ya, Ormay, ya está todo destruido, pero van tratando la manera de resolver esos problemas. Le decía a mi amigo, antes los buses, ¿qué es lo que hacían? Sacaban el escape para arriba, para que el humo, cuando ellos aceleraran, no le llegara a la cara directamente a la gente. Pero el humo estaba siempre en el ambiente. Cuando yo era joven, soy todavía, ¿verdad? No se creen que sea anciano. Iba a la capital. Me estaba todo el día por allá y regresaba a la casa a lavarme la cara. Era negrita el agua que salía de donde me lavaba la cara. Me limpiaba la nariz y salía humo. Imagínense cuánto inquinamiento había en el aire. Le estoy hablando de los años 80 y 90. Hoy usted va por las calles y no ve que los vehículos hacen tanto humo. Apenas ve uno y dice, eso es de demolerlo. Porque ha mejorado todo eso. Entonces nosotros en el área espiritual podemos mejorar. El apóstol Pablo le da consejos a Timoteo. Porque ya en aquel tiempo, mis hermanos, el apóstol Pablo está viendo una decadencia espiritual. Está viendo que muchos están abandonando el camino, que muchos han perdido el entusiasmo, el deseo, o han perdido la visión de lo que es el evangelio, mis hermanos, que no es temporal, sino que esto es para vida eterna. Para que nosotros alcancemos las promesas, decía esa alabanza, que Dios ya nos la dio. Pero nosotros tenemos que perseverar. No podemos, mis hermanos, venir a menos. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante, no en retroceso, no para atrás, sino que vamos alcanzando metas, propósitos en la vida. Tenemos que ir mejorando nuestro diario vivir. Eso es lo que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo. Y le dice en el versículo 1, siempre de ese capítulo le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos. Muy peligrosos. ¿Por qué van a ser peligrosos, mis hermanos? Esto que nosotros estamos viviendo como en los últimos tiempos,
lo que estamos viendo que está sucediendo en los últimos tiempos, mis hermanos, me lleva a pensar lo que viven o lo que piensan los islámicos. Ellos se meten dentro de un bus, se meten dentro de un avión, se meten dentro de la multitud de gente, y ahí, bomba, sálvese quien pueda. Esos tiempos estamos viviendo hoy. El ataque no viene de afuera, el ataque es adentro. Cuando sucede un problema dentro de la iglesia y explota todo eso, salen muchos heridos, salen muchos dañados. Ese es el problema que se está viviendo. Eso es lo que estamos pasando hoy, mis hermanos, una decadencia. Pero esto es por falta de búsqueda de Dios y por falta de convicción. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Quiénes somos en Dios? Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina. O sea, la enseñanza del apóstol Pablo hacia Timoteo, vea que él hace énfasis y le dice: mi doctrina. ¿Qué enseñaba Pablo? ¿La doctrina de Cristo o la doctrina de él? Es lindo, ¿verdad, mis hermanos? Cuando acá se para un predicador y le instruye con la palabra, con los mandamientos, con los estatutos, y le enseña la Biblia. Y eso es lo que Pablo hacía: instruía, enseñaba con la palabra de Dios. Pero hasta ahí es la doctrina de Cristo. Pero falta la otra parte. Cuando yo me bajo de acá, cuando yo estoy allá afuera, cuando yo sufro las penalidades del evangelio, entonces es mi enseñanza. De lo que yo prediqué, eso lo hice mío. Y eso es lo que Pablo le aconseja a Timoteo: mi doctrina. Yo no te he enseñado solo letra, yo te he enseñado también en lo práctico. Por eso Pablo le exige a Timoteo, por eso Pablo le dice: tú sufre penalidades, sufre las consecuencias, porque yo las he vivido, porque tú has sabido, tú has visto. ¿Me has visto retroceder? ¿Me has visto que lloro?, le dijo Pablo. Pablo se gozaba en las dificultades. Pablo se gozaba en los sufrimientos. Y esa es su manera de enseñar. Es la que todos nosotros como cristianos debemos de tener. Instruimos con la palabra de Dios, pero enseñamos con nuestro testimonio también. Y por eso también le dice: pero tú has seguido mi doctrina, pero tú has visto mi conducta. ¿No es así? Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso. Pablo le dice: mi doctrina. Podríamos decir: ¿dónde está la humildad ahí? Si Jesús dijo: soy manso y humilde. O sea, estoy diciendo que me tomes como ejemplo. Pablo dice: mi doctrina. La humildad es esa, hermano. Saber conducirnos en la vida en medio de las dificultades. Saber mejorar en medio de las dificultades.
Hay siempre que aprender de nuestro mentor. Hay siempre que aprender de nuestro líder, de nuestro pastor. Hay siempre que aprender. Por eso Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y Él llegó a la cruz. ¿Y qué hizo? Mantuvo su testimonio, siendo manso y siendo humilde. Pablo llegó hasta Roma siendo manso y humilde. ¿Podríamos aprender de ellos? Pablo tenía esta confianza con Timoteo de hablar con él así. Porque Pablo había instruido a Timoteo. Aparte que Timoteo, mis hermanos, cuando Pablo lo toma, no es que lo toma propio sin conocimiento del evangelio. Porque estos versículos nos lo dice que ya había sido instruido desde su niñez. Y cuando usted vea Hechos 16, 1:3, Pablo se inspira o ve en Timoteo características para poderlo llevar, para poderlo tener con él. O sea, la buena conducta, el buen testimonio de Timoteo inspiró a Pablo para que fuera su hijo, para que fuera su siervo, para que fuera su compañero, para que fuera su colaborador. Dijo, de este discípulo, ¿cómo dice ahí? Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí, ¿qué era? Ya era discípulo ¿de quién? De los que estaban ahí. Vea características de Timoteo. O sea, no es que Timoteo comienza a ser discípulo en las manos de Pablo. Ya era, dice, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban como de nosotros, ¿verdad? Nosotros los de la Mara daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Estas características fue lo que lo impulsó a Pablo para llevarlo. Y dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, él no era circuncidado, pero se sometió a la circuncisión. Vea hasta dónde, mis hermanos, puede llegar una persona cuando ama a Dios. No importa lo que tenga que sacrificar de sí mismo, pero si lo tengo que hacer, lo hago. Si tengo que mejorar en esto, lo hago. Así es que podemos ver, mis hermanos, que lo que Pablo le aconseja a Timoteo, lo que Pablo ve en Timoteo, es un potencial. O sea, tiene el discernimiento, y comienza el apóstol Pablo a prepararlo, a instruirlo. Comienza a darle seguimiento. Por eso es que después dice, vamos de nuevo al versículo 10. Y dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito. Conducta y propósito. Cuando Pablo llega a esa ciudad,
Él ve que es necesario preparar gente que tiene las capacidades para poder desarrollar el ministerio. Y comienza a instruirlo, comienza a prepararlo, comienza a enseñarle, porque ve las cualidades, porque ve que Timoteo puede ser una persona importante para el ministerio. Pero no se niega. ¿Cuántos de nosotros, como decía el pastor hoy en la mañana, cuántos de nosotros nos han llamado a la oficina y nos han dicho, quisiéramos que usted sirva en esta área, y decimos, no puedo por el trabajo, no puedo por la familia, no puedo por el esposo, no puedo por la esposa, no puedo por el horario? Si Dios puso ya nuestra mirada en nosotros, tratemos de ser mejores. Tratemos de trabajar para la obra del Señor. Tratemos de enrolarnos en las cosas de Dios. Que cuando vengan las dificultades, tú vas a estar más preparado. Que cuando vengan los problemas, tú vas a estar más firmes. Pablo comenzó a instruir, comenzó a preparar a Timoteo. Pero no solo la enseñanza, sino que en estos versículos hemos visto cómo Pablo le transmite, mis hermanos, lo que él vivía del evangelio, lo que él vivía. Le dijo, tú puedes mejorar en la fe, Timoteo. Tú puedes mejorar en la fe. Esto es importante, mis hermanos. Si Timoteo ya había sido preparado por sus padres, si Timoteo ya venía con esos principios, pero le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe. Las cosas imposibles, tú las has visto como son posibles con Dios, o tú las verás, porque acá, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿qué es Timoteo ya en ese tiempo? ¿Dónde está Timoteo cuando Pablo escribe estas cartas? Está en Efesio, predicando la palabra. Ya es responsable de una obra. Bueno, se dice que, según la historia, que Timoteo, cuando ya Pablo cae preso acá en Roma, que él hace su viaje, Timoteo toma la responsabilidad que tenía Pablo de todas las iglesias del Asia Menor que él visitaba en sus viajes misioneros y donde habían iglesias. Entonces Timoteo tomó esa responsabilidad que tenía Pablo. Así cuenta una de las versiones de la historia de la iglesia. Entonces Pablo le está diciendo, tú que estuviste conmigo cuando anduvimos juntos, viste las cosas que logramos por fe. Pero ¿cómo crecerá nuestra fe, mis hermanos? ¿Cómo crece la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17, si no me equivoco. Pero no solo así crece la fe. También la fe crece por las pruebas. ¿Tú quieres vivir el evangelio sin prueba? ¿De dónde? Pablo no sufrió. Timoteo no sufrió. ¿Por qué nosotros no queremos sufrir las penalidades? ¿Por qué nosotros no queremos tener estos padecimientos? Si eso es parte del evangelio. Eso es parte del crecimiento de mi fe. Creer que si yo estoy pasando dificultades por causa del evangelio, Dios me recompensará o Dios me sacará de ese problema. No me deja ahí. Él me rescata siempre, Él me levanta siempre. Si yo voy a sufrir penalidades por el evangelio, mi fe va creciendo.
Es importante, mis hermanos, es importante que nosotros pasemos por diferentes dificultades. Porque las dificultades, las pruebas siempre llegan con un propósito. Con un propósito. Ahora, después de la fe que viene, esa palabra un poco extraña, ¿verdad? Longanimidad. Algunas versiones no tienen esa palabra, longanimidad. Pero ¿qué significa esta palabra longanimidad? ¿En qué podemos mejorar nosotros en eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come, pastor? Longanimidad es tener, mis hermanos, la capacidad de soportar, de aguantar. O sea, que usted no se puede correr, pues. Le estén dando y usted tiene que seguir ahí. Pablo, después de que lo botaron lo sacaron de la ciudad, se sacudió y ¿qué hizo? Por acá me voy donde es más recto. Regresó de nuevo, se sacudió y regresó de nuevo. Eso es aguante, eso es longanimidad, hermanos. Tener el aguante. Que te den por acá. Tú le dices, acá falta también. Este está celoso. No, nosotros nos vamos por donde es más recto. Hechos capítulo 14, versículo 22. ¿Cuánto aguante tenemos? ¿Cuánto soportamos? ¿Cuánto somos constantes en las dificultades? Ahí tenemos que mejorar, mis hermanos. Ahí tenemos que mejorar. Hechos 14, 22, ¿qué dice? Confirmando cómo estaban los ánimos de los discípulos. Hay quienes que se desaniman, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario. Yo he visto algunos procesos de la iglesia, ¿no? Acá, no es que soy tan anciano como ustedes, ¿verdad? Pero he visto algunos procesos de la iglesia que pasa, como decía el pastor en la mañana, de ralentamiento, ¿no? De ese tiempo difícil. Pero después de eso viene un momento de gloria. Después de eso viene un momento de crecimiento, vienen momentos de bendición de parte de Dios. Pero ¿quiénes gozan eso? Los que se quedan, los que soportan, permaneciesen en la fe diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Por eso en los evangelios Jesús dijo, y todo el que persevere hasta el fin. No es que acá no es de tirar la toalla, hermanos. Acá es de seguir para adelante, seguir mejorando. Claro, estas pruebas, estas dificultades nos ayudan a mejorar. Nos ayudan a ser mejores. Cuando pasamos ciertas dificultades, cuando pasamos ciertos problemas, nos queda la experiencia, ¿no es así? Y decimos, pude haberlo hecho de esta manera. Pude haberme quedado callado y hubiera resuelto este problema sin abrir mi boca. Pude haber actuado diferentemente. Y decimos, esta me la echo a la bolsa y no me vuelve a pasar. Así dice el salvadoreño. Cuando le han pasado experiencias brutas, dice, esto no me lo vuelve a pasar. Me la echo a la bolsa. En mi trabajo, cuando como les digo, ¿no? Se va renovando. A veces nos hemos llevado chascos, como dicen, ¿no?
que tú vas a desarmar una cosa y creíste que era como el antiguo, y ya no es como el antiguo, tiene ciertas modificaciones y cometes errores. Ay, no, hermanos, esos errores no se olvidan más y hay que pagarlos. En el área espiritual también se puede mejorar, mis hermanos. Podemos mejorar tantas áreas de nuestra vida. Podemos mejorar, podemos mejorar. ¿Qué más dice después de longanimidad? Longanimidad, amor y paciencia. Le dije, esta palabra longanimidad en algunas versiones ha sido eliminada porque longanimidad también tiene que ver mucho con lo que es amor y paciencia. Pero recuérdese que longanimidad quiere decir que yo debo tener aguante, tengo que soportar. Paciencia es sinónimo de aguantar, de soportar. Amor, el amor también. Ay, ¿por qué estoy con mi esposa? Porque ella me soporta. Usted pensaba que porque yo la soporto a ella. No, ella me soporta. Porque me ama. Pero somos difíciles muchas veces, mis hermanos, de soportar. Somos difíciles de entender. Y entre nosotros, no se diga. ¿O no? Ustedes me están soportando ahorita. Y por respeto no se van. Pero ahí está el amor. Y ya cuando no estoy, ya me extrañan. Algunos. Otros dicen, gracias Señor por haberme escuchado mis oraciones. El amor que el apóstol Pablo acá nos está hablando lo está dividiendo en dos partes, mis hermanos. Porque el amor que debemos de tener hacia las almas nos debe de llevar a soportar maltratos, aún de las personas que no aceptan que nosotros nos paremos en las plazas a predicar. Pero el mismo amor que sentimos por las almas, sobrepasamos por esos sufrimientos y tenemos aguante, aún si nos golpean. El amor que tenemos entre nosotros nos ayuda a formar el carácter y a soportarnos. Hay unos difíciles de amar. Como dice nuestro pastor, no se dejan amar. Por más que uno quiera amarlos, le ponen la mano adelante. Sí, ¿sabía usted que hay personas que dicen, Dios le bendiga? A veces yo he querido acercarme, Dios le bendiga, hermano. Pastor, la manito deme. Y yo que le quería dar un abrazo y dice, no. A mí no me abrace, que a mí no me gustan los abrazos. Yo digo, qué difíciles son de amar. Y hay quienes que uno ni los quiere abrazar. Y por allá lo ven a una media calle, pastor, con los brazos abiertos ya. Pablo dice, puedes mejorar, hijo. Puedes mejorar en amar, en tener pasión por las almas, porque Timoteo tenía ese ministerio de la evangelización. Y a veces cuando tenemos, mis hermanos, cierto llamado, cierto don, nos volvemos duros para desarrollarlo, ¿no? No queremos. Y entonces Pablo le dice, mejora en eso, ama a tus hermanos,
sufre penalidades, aguanta, ten paciencia, porque hay persecuciones, porque hay padecimientos. Versículo 11. Te lo digo porque a mí me vinieron, le dice el apóstol Pablo. Te recuerdas en Antioquía, te recuerdas en Iconio, te recuerdas en Listra. Las he sufrido, pero acá estoy. Todas ellas me ayudaron a ser mejor. Todas ellas me enseñaron, porque cada problema, le dije, nos deja un mensaje, nos deja un propósito a nosotros para mejorar. Así es que después le dice, no solo a ti, sino también, versículo 12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Usted quiere? Aquí hay para usted también. ¿Quiere vivir piadosamente? Aprenda a soportar. Aprenda a padecer. Vendrán persecuciones, no las estamos viviendo, pero vendrán. Y ahí vamos a ser mejores cristianos. Porque así es como nos hacemos mejores cristianos, hermano. Con los problemas, con las dificultades. ¿Usted cómo cree que se hacen buenos los jugadores? Los que les gusta el fútbol. El sacrificio durante toda la semana. La dieta que le ponen, no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto, tienes que levantarte a hacer ejercicio, tienes que hacer este tipo de ejercicio, no tienes que salir tales horas, y ahí están sometidos. Y nosotros queremos vivir libremente, decimos entre comillas el evangelio, pero más que libremente en libertinaje. Así no vamos a mejorar. Tenemos que prepararnos. Por eso dice el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has. El conocimiento, mis hermanos, nos ayuda. Es fundamental. El conocimiento que adquirimos a través de la palabra de Dios y de los hombres que nos instruyen, que nos preparan, es fundamental para nuestro crecimiento. Si usted ve toda persona que está recién comenzando en el evangelio, viene a los cultos y ahí anda su cuaderno y está tomando nota, porque quiere llenarse de conocimiento. Ya cuando nosotros hemos pasado por muchos estudios, por muchas prédicas y sabemos lo que el pastor, dónde está enfocado, ya no tomamos nota, porque ya nos llenamos de conocimiento, porque ya creemos estar a un nivel mejor, que ya de aquello que la persona está hablando yo lo puedo recibir directamente y que no se me va a olvidar, o que ya lo tengo memorizado. Pero este conocimiento, mis hermanos, es fundamental, pero hay un problema. Hay un problema, porque hoy el conocimiento está llevando a muchas personas a perderse. ¿Cómo, pastor? ¿Cuántas materias se llevaban? Bueno, los que ya vienen de la vieja guardia, ¿cuántas materias se llevaban por ahí como en los 80, los 90, en los primeros años escolares? Máximo 6, 4 o 5 cuadernos se llevaban a la escuela, y a veces uno los llevaba así en la mano, porque con 2 cuadernos uno iba a tener clase ese día. Hoy yo veo a los jóvenes hasta con valijas van para la escuela. O si llevan el bolsón así van, ¿ve? El bolsón les pesa. ¿Y qué llevan ahí? Libros, cuadernos y todo eso. ¿Usted ve el resultado en ellos?
maleducados, irrespetuosos con los ancianos. Toda esa educación nos está dando. O sea, el conocimiento que están adquiriendo los está perdiendo antes que instruirlo en buenos principios. Mucha gente ha estudiado teología y se ha preparado teología y se está perdiendo. Y se está perdiendo, hermanos, porque estamos tomando las cosas a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver las cosas. Yo pienso y creo que es así. Yo pienso y creo que es mejor así. Tú piensas y crees que es así, pero ¿qué dice esto? Porque mis pensamientos tienen que salir sobrando. Yo tengo que alinearme a esto. Si yo quiero ser mejor, yo tengo que alinearme a esto, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Ahí voy a mejorar. Por eso dice, que dice el versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo, cuando vio a Timoteo, vio en él características que eran fundamentales, porque era conocedor de la escritura. El versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en. Entonces, estos versículos, mis hermanos, que nos están hablando del conocimiento que puedo adquirir, ¿quién me la está enseñando? ¿Es fiable la persona de quien estoy aprendiendo? ¿Se rige a la palabra de Dios? ¿Se mantiene con su testimonio cuando se baja del púlpito? Hay un dicho en el mundo que dice, ¿no? El que con lobos anda, aullar aprende. ¿Lo dicen allá en Sudamérica? Sí, ¿verdad? Hay un proverbio 13:20. Vea lo que dice ese proverbio 13:20. El que anda con sabios, ¿quién es tu mentor? ¿Con quién tú sales? ¿Con quién tú hablas? ¿Eso te está ayudando a ser mejor? ¿O eso te está dañando tu camino, perjudicando? El que con sabios anda, sabio será, mas el que se junta con necio, ¿cuál es el resultado? Será quebrantado. Pero sí se puede ser mejor, hermano. La escritura me ayuda a mejorar. La escritura me ayuda también a alcanzar las promesas de Dios. Me instruye cómo yo puedo alcanzar las promesas de Dios. Pero debo de mantenerme en su contexto y dejar de decir, es que yo la pienso así, es que yo creo que es así.
Ahora, ¿cuál es el propósito o cuál es el mensaje que Pablo le da a Timoteo en estos versículos y que hoy pues es para nosotros? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese propósito de ser mejor? ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué Pablo trabajó tanto en Timoteo? ¿Para qué un pastor instruye, enseña a una iglesia? ¿Para qué está el instituto bíblico? Para que nosotros aprendamos, mis hermanos, y no seamos carga para otros. ¿No es así? Cuando nuestras madres nos tuvieron a nosotros por largos meses, tuvieron que andarnos porque no éramos capaces de caminar. Cuando ya comenzamos a querer dar nuestros pasos, se preocuparon por hacernos caminar, porque ya después íbamos a caminar solitos. Pero mientras no podemos caminar solo, ellos tienen que andarnos, ellos tienen que moverse con nosotros. En el área espiritual es igual, se instruye, se enseña para que la gente camine sola. Que no sea peso dentro de un ministerio. Es un proceso de crecimiento, pero un día vamos a ser mejores. Pero que un cristiano después de 5 o 10 años hay que andarlo chineando todavía. Cargando se dice, no, esa palabra es salvadoreña, perdone. Cargando. No, mis hermanos, tenemos que mejorar. Tenemos que ser mejores. O sea, para eso es que Pablo quiere que Timoteo sea mejor. Aunque si Timoteo está ya sirviendo, le dice, puede ser mejor. Ay, cuando ya tú te sientes, ¿no? Un poquito crecido, ya comienzas a ver que dentro de la iglesia hay personas que necesitan ayuda. Y ya comienzas tú también a ayudar. Entonces ya no eres peso, ya eres ayuda dentro del ministerio. Va mejorando. Ves necesidad dentro de la iglesia y tú ya quieres colaborar. Ya eso es importante. Solo que a algunos les sucede como a los niños, ¿no? ¿Ha visto los niños cuando tienen 3, 4 años? Ahí andan detrás de la mamá, que quieren lavar los trastes, que quieren barrer, que quieren hacer todo. Cuando llegan a los 13, 14 años, brillan por su ausencia. Así hay muchos cristianos. Cuando están recién en el amor, en el primer amor, todo quieren hacer. Pero cuando han pasado ciertas dificultades en el servicio, todos se corren. Eso no significa, mis hermanos, que creció. Eso no dice que, eso no son resultados de que mejoró. Esos son resultados que se dañó. Y no debe de ser así. Podemos mejorar, hermanos. Podemos mejorar. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Puedo mejorar. Puedo mejorar, mis hermanos, en la práctica. Porque muchos somos teóricos, teológicos, pero no prácticos. El evangelio
Se necesitan las dos cosas. Conocimiento de la palabra de Dios, donde yo me pueda regir para llevar una vida práctica, útil para los demás. La experiencia es fundamental, ¿no es así? Aun cuando usted va a buscar un trabajo, si usted se ha quedado sin trabajo y por ahí le dicen de un trabajo de baby sister, y le dicen ¿cuánta experiencia tiene de baby sister? Y le dicen no tengo, nunca he hecho eso, pero lo voy a intentar. Le dicen no, yo no le voy a confiar mis hijos a alguien que no tiene la experiencia. Mi mamá me confiaba a mis hermanos, pero cuando llegaba los hallaba morados de la frente, con las manos todas golpeadas. ¿Y qué le pasó? Se cayó. Y con ser así no aprendí. Ay, hermanos, yo cuando mis hermanos lloraban, yo les ponía la mano en la boca. Cállate. A mí me daba cosa. Imagínense que yo iba a venir acá a hacer de baby sister. Si cuando en el trabajo hay una cosa que no quiere salir, yo agarro el martillo y cincel y a pura fuerza lo hago. No lo voy a estar ahí contemplando. Si hoy en la mañana fui ahí a la escuela dominical y eso era un concierto, rápido me vine. Pero se necesita experiencia, se necesita pasión, se necesita práctica. Ay, hermanos, ¿cuánto cuesta el evangelio? Y todo esto es una escuela. Necesito mejorar. Necesito mejorar porque vienen días más difíciles. Vienen días más complicados. ¿Sabe por qué necesito mejorar? Porque la gente tiene que ver frutos en mí. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, esos frutos, mis hermanos, ¿cómo se pueden ver? ¿Cómo se pueden ver los frutos en mí? Dependiendo de qué me alimento, pues. ¿Cuál es mi alimento? ¿Cuál es mi devocional con Dios? ¿Cuál es mi lectura bíblica? ¿Dónde invierto mi tiempo? Si yo no invierto el tiempo en las cosas de Dios, yo no voy a tener que darle a ustedes. Yo no voy a tener con qué compartir con el mundo allá afuera. La gente me va a ver y me va a ver como los demás, que no tengo frutos, que no tengo nada que dar. Entonces, es importante que nosotros, mis hermanos, mejoremos en nuestros frutos. ¿Puedo mejorar en mi servicio? Sí, puedo mejorar en mi servicio. Puedo hacerlo mejor. Hay cosas que las hacemos solo por salir del compromiso, pero no las hacemos con pasión. Y yo siempre le recalco esto: si usted va a hacer un trabajo secular, no lo haga solo por esto. Hágalo porque le gusta ese trabajo. Yo ya le digo, yo de baby sister, ni que aunque me esté muriendo de hambre, quizás no voy. Porque no lo voy a hacer con pasión, hermano. No voy a soportar o salgo huyendo o cual cosa, pero no voy a resistir estar ahí. Pero el que tiene pasión para los niños se relaja con el canto de ellos. Bueno, las madres soportan porque son sus hijos, los padres soportan porque son sus hijos.
En mi trabajo yo veo mecánicos que hacen el trabajo y no lo hacen por pasión, lo hacen por dinero. Y yo tengo ese conflicto cuando veo ese tipo de personas que maltratan las cosas que no son suyas. O sea, no debe de ser así. Entonces, lo mismo sucede en nosotros, mis hermanos. No podemos maltratar las almas que no son nuestras. Son de Cristo. Las debemos cuidar. Si voy a hacerle un servicio a mi hermano, lo estoy haciendo como para. Este es el punto. Hay tantas áreas de nuestra vida que deben de mejorar. Por eso Pablo aconseja a Timoteo: persiste, resiste, pelea. Te insto que prediques, que enseñes, que instruyas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Porque este versículo dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Póngase de pie. La pregunta: ¿estamos preparados para toda buena obra o todavía nos falta? ¿Quiénes ya están listos? ¿Quiénes ya alcanzaron la perfección? ¿Quiénes pueden decir que ya lo sabemos todo, no necesito ser instruido porque yo ya lo alcancé todo? No hay, hermanos. Así es que nos queda una gran tarea por delante: mejorar, 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 mejorar en todas las áreas que acá el apóstol Pablo nos habla. Mejorar en la doctrina, en la enseñanza, mejorar en la conducta, tener propósitos en la vida. Mis hermanos, un cristiano que no viva con propósitos en la vida, ¿cuáles son sus planes para la vida eterna entonces? Si no se programa en la vida secular, ¿cuáles son sus programas para alcanzar la vida eterna? Aunque si es por gracia la salvación, pero nosotros debemos de programarnos para un día estar con el Señor. ¿Dónde tengo que ir mejorando en mi diario vivir? ¿Qué es lo que el Señor me demanda? Dios me ha dado un talento, Dios me ha dado un don. ¿Ya lo alcancé? ¿Lo estoy poniendo en práctica? ¿Está bien de la manera que lo estoy haciendo? ¿La gente no se lamenta de mí? Gracias a los hermanos que se acercan y nos dicen: pastor, esto no lo dijo bien, esta palabra no está bien, porque hay que mejorar el lenguaje. Hay tantas cosas que podemos mejorar, iglesia. Como le dije, Pablo le está dirigiendo las cartas a un ministro, a un hombre que está desempeñando su servicio, pero le sigue diciendo que sea mejor. Y si ustedes leen los versículos del 1 al 9, ustedes se van a dar cuenta porque Pablo le está diciendo: tú que me has visto a mí, porque vendrán tiempos difíciles donde habrán amadores de sí mismo, y eso es lo que debemos evitar. Centrarnos en nosotros
como punto de referencia. Nuestro punto de referencia debe ser Cristo, el autor y consumador de la fe, el perfecto. A Él debo de imitar. Él debe ser mi mentor. Y cada día yo debo de pasar por ese examen. ¿Dónde tengo que mejorar? ¿Cómo lo hubiese hecho Jesús en mi posición? Jesús lo hubiese hecho diferente. Entonces, esa idea que te vino, la próxima lo puedes hacer mejor. ¿Podemos mejorar? Cierre sus ojos.